Muy bien, mis hermanos, nuevamente, muy buenos días para todos ustedes. El título de este sermón es Considerando el ejemplo apostólico. Y estaremos exponiendo este título a la luz de lo que dice la palabra del Señor en el texto que corresponde hoy, que es segunda de Timoteo, capítulo 3. Nuestro hermano hace un momento hizo la lectura desde el versículo 1 para proveer el contexto, pero nosotros estaremos exponiendo esta enseñanza desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Hermanos, los invito a que leamos con reverencia la palabra de Dios. Dice así las Sagradas Escrituras, versículo 10. ¿Estamos todos allí, hermanos? Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué ocurrirá? Padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En este corto pero precioso pasaje de las Escrituras, el inspirado apóstol Pablo reconoce algo, y es que su hijo en la fe, Timoteo, a quien le está escribiendo la carta, ha seguido su ejemplo en estos dos términos. Timoteo ha seguido el ejemplo de Pablo en términos de una vida piadosa, pero también ha seguido el ejemplo de Pablo en términos de tener disposición para sufrir por la causa de Cristo. Si lo pensamos bien, lo que este texto tiene que decirnos en relación a nosotros, mis hermanos, entonces es más que evidente. Para nosotros lo que significa este texto, cuando lo leemos, ¿cómo deberíamos aplicarlo? Pues fácil, mis hermanos. Debemos pensar que la vida del apóstol Pablo debe ser un ejemplo para los cristianos, un ejemplo que deberíamos desear imitar en términos de ¿qué? De una vida piadosa y de una santa disposición a sufrir por causa de Cristo. Repito, ¿cómo la vida de Pablo es un ejemplo para nosotros en estos dos términos? En términos de su vida piadosa y en términos de una santa disposición a sufrir por la causa de Cristo. Ahora, antes de explicar esos puntos, quiero que noten lo siguiente. Noten que el apóstol Pablo inicia el versículo 10 con la expresión pero. Pero, dice, si ustedes son cuidadosos en la lectura bíblica, se darán cuenta que el apóstol Pablo en sus escritos es muy amigo de los contrastes. Regularmente dice algo para contrastarlo con otra cosa. Y como lo veremos en un momento, regularmente hace listas con las que contrasta finalmente con otras listas. Y entonces Pablo, con la expresión pero del versículo 10, lo que hará es establecer un contraste a partir de este punto en relación a ¿qué? A lo que había dicho anteriormente. ¿Y qué fue lo que dijo anteriormente? Bueno, lo que estuvimos exponiendo hace 8 días en el sermón. A partir del versículo 1 y hasta el versículo 9, Pablo esencialmente advierte a Timoteo que se prepare. Que se prepare, ¿por qué? Porque los últimos tiempos serán tiempos peligrosos para la iglesia de Cristo. Ahora, recuerden esto. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Los últimos tiempos se refieren quizá a 1 o 2 semanas antes de que Jesús venga por segunda vez. ¿Esos son los últimos tiempos lejanos a nosotros? Pero recuerden que cuando Pablo escribe esto, se lo está escribiendo a Timoteo como alguien que en ese momento tendría que hacerle frente a esos tiempos peligrosos. Entonces, los últimos tiempos, decíamos en el sermón anterior, por lo menos cuando Pablo escribe esto, era algo que ya estaba ocurriendo. Pero por otra suma de textos que hablan de los últimos tiempos, nosotros concluimos que los últimos tiempos, ¿cuándo inician? Con la primera venida de Cristo. ¿Y cuándo finalizarán los últimos tiempos? En la segunda venida de Cristo. Eso significa que nosotros tenemos el concepto de los últimos tiempos como algo que viviremos de forma distante.
No, nosotros vivimos en los últimos tiempos. Y Pablo, en los versículos 1 al 9, esencialmente lo que le dice a Timoteo es: prepárate. Porque en los últimos tiempos porque en los últimos tiempos serán peligrosos para la iglesia. ¿Y por qué serían peligrosos? ¿Por causa de las guerras? ¿Por causa de las pandemias? ¿Por causa del hambre? ¿O de las sequedades? ¿Por qué serían peligrosos? Bueno, Pablo dice: no, los tiempos no serán peligrosos por esto. Serán peligrosos por cuenta del pecado predominante en el corazón de los hombres impíos. Y hace una lista que nuestro hermano Freddy leyó hace un momento, describiendo cuáles son las condiciones pecaminosas de esos hombres. Y a la luz de esa realidad, de que vendrán tiempos peligrosos por cuenta del pecado en el hombre, a la luz de esa realidad, el apóstol dice: pero en medio de todo yo reconozco algo, que tú, Timoteo, has sido fiel. Tú no solamente has estado dispuesto a decir que eres un cristiano, no. Tú has estado dispuesto a vivir como un verdadero cristiano sin importar las consecuencias adversas que se deriven de la fe. Tú sí que has vivido como un verdadero creyente. Así que noten esto. Lo que Pablo hace en estos versículos es establecer un contraste entre la forma de vivir de los falsos maestros o los falsos cristianos y su forma piadosa de vivir, la forma de Pablo, una forma piadosa de vivir, pero dice que esa forma piadosa de vivir que él ha tenido ha sido muy bien imitada ¿por quién? Por Timoteo. A la luz de su ministerio, a la luz de su vida, el apóstol Pablo anima a Timoteo, y como ustedes lo verán a lo largo de este sermón, de paso también nos anima a ti y a mí a que observemos en la vida del apóstol Pablo un ejemplo a seguir. Y esto, mis hermanos, para algunos en principio podría sonar un poco pretencioso. ¿Cómo así? Un hombre diciéndome: mírame a mí y vive como yo, porque es que yo sí soy un ejemplo a seguir. Pero es exactamente lo que Pablo está diciendo: mírenme a mí como yo he vivido y vivan de esta forma. ¿Y eso no es pretencioso? Bueno, mis hermanos, eso podría ser pretencioso si nosotros estuviésemos omitiendo el hecho de que Pablo, en su forma de vivir, como lo veremos en un momento también, tenía un propósito. Y el propósito de Pablo era vivir para la gloria de Dios a través de la proclamación del bendito mensaje esperanzador del Evangelio. Lo cual implica, mis hermanos, que en su forma de vivir, Pablo estaba empeñado en mostrar a Cristo a los hombres. Lo que significa en esencia es que cuando Pablo nos invita a que observemos su ejemplo de vivir, lo que Pablo está diciendo es: miren cómo es la vida de un verdadero cristiano. Miren a Cristo a través de mí. Observen a Cristo, tengan vidas piadosas que lo glorifiquen, tengan vidas piadosas que le den honra, gloria y exaltación. De hecho, a los Corintios, en su primera carta, el apóstol Pablo en el capítulo 11, en el versículo 1 les dice: sed imitadores de mí, imítenme a mí. Y luego les dice lo siguiente: así como yo de Cristo. Imítenme a mí, ¿por qué? Porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Quieren vivir como cristianos? Bueno, imítenme a mí, porque yo estoy imitando la vida de Cristo y estoy empeñado en mostrar a Cristo a todos los hombres. Ahora bien, entonces no es una pretensión, es un llamado a observar a Cristo. Para desarrollar ahora esta exhortación de imitar su vida porque Él muestra a Cristo, el apóstol Pablo esencialmente dice dos cosas en el texto de estudio. En primer lugar, en el versículo 10 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo, para quienes toman nota, versículo 10 y 11, yo he titulado esta fracción así: él hace una descripción resumida de su ministerio apostólico, el cual Timoteo debía seguir. En el versículo 10 y 11, Pablo describe resumidamente su ministerio e invita a Timoteo a que siga esa vida que él ha resumido en estos dos versículos. Leamos, hermanos, lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Le dice Pablo a Timoteo: pero tú
Timoteo, has seguido ¿qué? Mi doctrina. Ahora, esta expresión mi doctrina, la expresión mi, aparece en el original en cada uno de los 9 puntos que él cita. O sea que uno podría leerlo así. Pero tú sigue mi doctrina, sigue mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Esencialmente, cuando Pablo dice, mira Timoteo, tú sí que has seguido mi forma de vida, lo que está diciendo es que a diferencia de los falsos maestros, tú sí que has sido un hombre fiel a mi ministerio. Ahora bien, Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Tú sí has seguido mi doctrina y todo lo demás. Esta expresión seguir en el original tiene un carácter muy profundo, mis hermanos, que en el castellano podría sencillamente entenderse como observar, tal vez, como cuando tú me estás siguiendo, o sea, tú estás como viendo mi vida. Pero en el original esto conlleva una idea mucho más profunda. En el original el seguir tiene que ver con investigar a profundidad, con saber de manera detenida qué es lo que se está observando. Y de manera aplicada esto podría implicar que el que sigue está tomando como modelo de vida aquello que está observando, quiere adherirse a esa forma de vida. De hecho, los filósofos griegos usaban en sus escritos la expresión seguir, que se nos traduce aquí como seguir, para referirse a alguien que estaba estudiando muy de cerca con un maestro y que había adoptado completamente su enseñanza y su manera de vivir. Y Pablo está diciendo, mira, a diferencia de los falsos maestros, tú sí que has adoptado este estilo de vida. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, mira Timoteo, a diferencia de nuestros enemigos, en realidad tú sí que estás compenetrado con la doctrina que yo predico. Tú sí has sentido un profundo y solidario interés en mi enseñanza. Y además, Timoteo, has hecho de mi conducta un ejemplo de vida que quieres seguir como la norma de tu propia vida. Timoteo, tú te has acostumbrado por mucho tiempo a seguir mis instrucciones y lo que te pido entonces es que sigas viviendo según mis enseñanzas y mi estilo de vida durante toda tu vida como lo has hecho desde el principio. Ahora bien, como es usual en el apóstol Pablo, nuevamente Pablo hace una lista dentro de sus escritos. Y aquí Pablo trata en esta lista de describir su vida cristiana, que ha sido una vida de obediencia a Cristo. En esta lista, con estos 9 puntos, Pablo define cómo ha sido su vida en obediencia a Jesús. Ahora, noten esto. Es muy diciente en los escritos de Pablo. Generalmente cuando ustedes leen las listas de Pablo, Pablo tiene mucha intención con el primer ítem de la lista que cita. Por ejemplo, cuando en 1 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo hace referencia a las características que debe tener un hombre que aspira a ser pastor, ¿qué es lo primero que dice? Que el hombre de Dios debe ser ¿qué? Irreprensible. Luego, después de citar su irreprensibilidad, se podría decir que la irreprensibilidad contiene todos los otros elementos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la lista que hizo en el capítulo 3, versículo 1 al 9, ¿con qué inicia describiendo a los hombres malvados? ¿Con qué son qué? Amadores de sí mismos. Y se puede decir que el hecho de que sean orgullosos y amadores de sí mismos contiene todos los otros pecados que hay en ellos. Bueno, lo mismo ocurre acá. Pablo dice, tú sí has seguido mi ¿qué? Mi doctrina, dándonos a entender que su doctrina naturalmente está conteniendo todos los otros 8 elementos de esta lista, mis hermanos. Y repito, esto es muy diciente. Que Pablo inicie su exhortación hablando de su doctrina es importante porque, hermanos, la vida cristiana que pretende ser piadosa no puede fundamentarse en algo que no sea la palabra de Dios. Lo voy a decir de otra forma. Una vida cristiana que pretenda ser realmente piadosa, que agrade a Dios, que glorifique a Dios, no puede fundamentarse en tu emocionalismo.
no puede fundamentarse en tu criterio, no puede fundamentarse ni siquiera en tus buenas intenciones o en tus sentimientos piadosos, en tus percepciones extrasensoriales. No, tu vida cristiana debe fundamentarse en la sólida verdad de su voluntad revelada, en su bendita palabra, en la doctrina de las Sagradas Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios respecto a la doctrina, les dice en el capítulo 2, versículo 20: edificaos, iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, la doctrina apostólica y los profetas. Una referencia a todo el antiguo pacto. Edifíquense en las Sagradas Escrituras, y agrega, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, edifíquense en esta doctrina que anuncia a Cristo como el único camino de salvación. La vida cristiana, mis hermanos, no puede fundamentarse en una profecía al oído. No puede fundamentarse en lo que tú sentiste o creíste sentir. La vida cristiana debe fundamentarse a través o en la bendita palabra de Dios. Pablo dice: tú has seguido mi doctrina, Timoteo. Tú has seguido mi doctrina. Ahora quiero que noten algo. En esta lista que Pablo inicia, que tiene como propósito contar cómo es una vida de obediencia a Cristo, Pablo primero nos habla de 7 elementos que describen lo que podríamos definir como una obediencia activa, y luego define una obediencia pasiva. En el versículo 10 vemos los elementos de la obediencia activa. Ya vimos el primero, mi doctrina. Luego, ¿qué sigue? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Ya tenemos entonces que una obediencia activa que caracteriza a un verdadero cristiano se debe caracterizar por seguir una doctrina apostólica. Pero en segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo: pero tú también has seguido mi conducta. Y esta expresión conducta es una referencia al estilo de vida diario de una persona. Como tú vives diariamente, esa es tu conducta. Pero el propósito de Pablo al decir tú has seguido mi conducta no es porque tú me has visto que yo vivo de cualquier forma, no. Es decir, mira, yo vivo de acuerdo a la doctrina que predico. Mi vida es coherente con la doctrina que predico. Mi vida es santa, no soy ningún hipócrita. Y tú has seguido ese ejemplo. En otras palabras, Pablo reconoce que Timoteo, al igual que él, tenía una vida práctica que se ajustaba a lo que predicaba cada domingo en el sermón. Una vida, mis hermanos, que se aleje de la fe que ustedes profesan. Una vida en la práctica que se aleje de las Sagradas Escrituras, mis hermanos, es una grandísima hipocresía. Pablo nos enseña en su conducta que su estilo de vida consagrado debe caracterizar a un individuo que realmente ha entendido correctamente la doctrina. Mire, usted puede saber mucho de doctrina, pero si usted es un impío en su matrimonio, usted realmente no ha entendido la doctrina. Su conducta diaria dará cuenta de su entendimiento de la palabra del Señor. Pero luego Pablo le dice a Timoteo: mira, tú también has seguido, ¿qué más? ¿Mi qué? Ya tenemos doctrina, conducta, ¿qué sigue? Mi propósito. Y el propósito, mis hermanos, del que Pablo habla en este punto, es el resultado de un correcto entendimiento de la doctrina que tuvo un impacto en la conducta. El propósito, mis hermanos, es evidente. Si una persona ha entendido correctamente la doctrina y vive a la luz de la doctrina que ha entendido correctamente, ¿cuál debería ser el propósito de vida de esa persona? Vivir para la gloria de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 9, en el versículo 16, hablando de su propósito de vida, les dice a los corintios: pues si anuncio el evangelio, si yo predico, dice Pablo,
no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y agrega lo siguiente: ay de mí si no anunciare el evangelio. Este es el propósito de vida. Esta es la necesidad más grande que ha sido impuesta en él: predicar a Cristo resucitado de entre los muertos, promover la expansión de su santo reino en medio de este mundo caído. Ese es el propósito de vida que Timoteo había visto y había tomado como un ejemplo a seguir. Es decir, Timoteo, al igual que Pablo, era un hombre comprometido por vivir en pos de la expansión del reino de Cristo. Pero luego también agrega: mira, has seguido también mi fe. Esta expresión fe, aquí en el texto, mis hermanos, si se lee rápidamente uno puede pensar que es como que has seguido mi fe en Cristo. Sin embargo, la palabra griega que se utiliza aquí para fe es pistis, que no es una referencia a la fe en términos de salvación, porque recuerden que aquí Pablo, ¿a quién está escribiendo? A Timoteo, un creyente. Así que la expresión pistis más correctamente debe ser entendida como fidelidad. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo: mira, tú has sido un hombre fiel a la verdad que profesas. Tú en verdad, al igual que yo, no eres ningún hipócrita. Pero luego agrega: pero además has seguido mi ejemplo de longanimidad. ¿Saben lo que eso significa? La longanimidad, mis hermanos, según su contexto, es una expresión que hace referencia a la paciencia que tú puedes sentir hacia otras personas. Y ojo con esto, porque uno de los puntos que veremos es la paciencia. Entonces ustedes dirán: pero no es lo mismo. No, pónganle mucha atención a esto. La longanimidad es una expresión de paciencia que yo tengo hacia otros, pero en particular la expresión es una referencia de paciencia aún a mis enemigos, a mis adversarios. Esta expresión entonces conlleva la idea de una forma de paciencia inquebrantable frente a las personas, y por lo tanto es una exhortación a los creyentes a soportar con tenacidad el sufrimiento que pueda venir a nosotros aún de manos de aquellos que nos aborrecen. Y Pablo le dice a Timoteo: tú sí que has vivido de esta forma. Tú sí que has tenido un trato paciente con los que te rodean, aún con los enemigos de la verdad. Has sido un creyente paciente. Pero ahora noten ese detalle. Después le dice: también has seguido mi ejemplo ¿de qué? De amor. Y es bien curioso, mis hermanos, que justo después de exhortarlo, o de reconocer más bien que él ha sido paciente aún con sus enemigos, inmediatamente dice: pero tú también has seguido mi ejemplo de amor. Mis hermanos, y es que la vida cristiana debe caracterizarse por ser la vida de un hombre que conoce muy bien la palabra de Dios y que está dispuesto a exteriorizar esta verdad a través de expresiones de amor hacia quienes le rodean. Mira, un cristiano al que no se le note el amor por las personas ha puesto su testimonio en tela de juicio. Hace poco, por la providencia del Señor, escuché un fragmento de un sermón predicado por el pastor Sugel Michelin, en el que él decía que conocía a hombres que por cuenta de tener uno u otro conocimiento de la palabra del Señor, habían llegado a convertirse en aborreciblemente santos. Se habían hecho aborreciblemente santos. ¿Por qué? Porque según sus criterios de conocimiento, ya se sentían con la capacidad de mirar con desprecio y con desdén a sus enemigos y a sus perseguidores. Pero peor aún, se sentían con la capacidad de mirar con desprecio hacia sus hermanos en la fe, que según su criterio no estaban tan entendidos en la doctrina como ellos mismos. Hermanos amados, el amor debe caracterizar la vida de una vida piadosa, de un verdadero cristiano. Debemos caracterizarnos por amar aún a nuestros enemigos. De hecho, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 5, del versículo 1 al 2, les dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos
amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sí, ámense, es lo que está diciendo el Señor. El cristiano debe caracterizarse por el amor. Y hermanos, escúchenme en esto. Es probable que ustedes hayan escuchado esto, los más antiguos en la fe, un par de cientos de miles de veces. Y por cuenta de escucharlo tan repetitivamente, sienten que esta es una exhortación más. Pero hermanos, esta no es una exhortación más. En esta exhortación, vivir de acuerdo a esta exhortación, da cuenta de si nuestra fe ha sido verdadera o es una fe falsa. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Pero luego Pablo agrega otro elemento a la lista. Pablo dice, tú también has seguido mi ejemplo ¿de qué? De paciencia. La idea de la paciencia, mis hermanos, aquí no es una referencia a ser pacientes con las otras personas, porque ¿eso qué es? Longanimidad. Así que la idea de la paciencia aquí, mis hermanos, es una idea asombrosa que debe caracterizar la vida de los creyentes, y es esto: paciencia, según este contexto, significa aprender a estar firmes y perseverantes en medio de las circunstancias adversas. Noten esto. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú has seguido mi ejemplo de una vida piadosa, y mi vida piadosa ha sido esta. Has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi fe, has seguido mi amor, mi longanimidad, bueno, todas estas cosas. Pero ahora le dice, pero también has seguido mi ejemplo en esto, en que eres un hombre paciente, es decir, en que no te derrumbas, en que permaneces firme e inquebrantable a pesar de las circunstancias difíciles. Y es que, mis hermanos, escuchen esto, una vida cristiana debe caracterizarse por este tipo de paciencia. Una vida cristiana debe caracterizarse por mantenerse inconmovible en Cristo Jesús, aun cuando las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor sean abrumadoras. El cristiano debe mantenerse inconmovible. ¿Eso significa que los cristianos no nos preocupamos? ¿Que los cristianos no nos afanamos? No, desde luego, mis hermanos. Pero tenemos la certeza de que el Señor obrará para beneficio nuestro. Porque como lo veremos en un momento, Dios siempre rescata a los suyos. Siempre, mis hermanos. Ahora bien, luego de que Pablo hace estas 7 descripciones que resumen su ministerio y su vida, en el versículo 11, el apóstol va a agregar 2 elementos más que podrían traducirse o podríamos definirlos como una referencia a su obediencia pasiva. Noten esto, cuando decimos una obediencia activa, es lo que él está haciendo para obedecer. Él está siendo diligente en su doctrina, en su fe, en su amor, en su paciencia, en su longanimidad, bueno, en todos estos elementos. Pero ahora Pablo dirá 2 cosas que él hizo siendo paciente en el Señor, esperando, recibiendo con tranquilidad las providencias oscuras que el Señor estaba permitiendo. Lean conmigo, por favor, el versículo 11. Dice, persecuciones. Esto me ha ocurrido. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido. Noten esto, mis hermanos. Aquí el apóstol Pablo, ¿cómo se describe? ¿Como un hombre triunfante y exitoso en la vida? No, se define como un hombre que ha sido perseguido y que por cuenta de su persecución ha sufrido abundantemente. Hablando de sus persecuciones y hablando de sus sufrimientos, el apóstol Pablo, contrastándose como es usual en él con los falsos maestros, escribiéndole a los Corintios, y quiero que todos vayamos allí, hermanos, a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 21, les dice lo siguiente. Aquí Pablo, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 21, dará una descripción mucho más detallada
de lo que ha sido su vida de persecuciones y de sufrimientos. ¿Estamos allí, hermanos? Segunda de Corintios 11:21. Amén. Leamos la bendita palabra del Señor. Dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo: para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Y lo digo como un insensato. Otras traducciones dicen como un loco. Versículo 22 dice: ellos dicen que son hebreos, pues yo también. Son israelitas, también yo lo soy. Son descendientes de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, ¡qué locura! Yo lo soy más que ellos. Y escuchen lo que empieza a decir acá: he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligro de manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco lo que ha dicho, dice: cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace pecar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, quien es por siempre bendito, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los damascenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por la ventana de la muralla y así escapé de manos del gobernador. Estos son los sufrimientos de Pablo. Un hombre que ha naufragado, un hombre que ha sido golpeado severamente, un hombre que ha sido apedreado, un hombre que ha sido perseguido, un hombre que ha aguantado hambre, un hombre que ha aguantado sed, un hombre que ha aguantado aún la desnudez de su propio cuerpo. Y si ustedes, hermanos, son lectores detenidos de la palabra del Señor, notarán que en muchos de los eventos que Pablo acaba de mencionar aquí en este texto, Timoteo había sido testigo presencial de ellos. Es justamente por eso que cuando el apóstol Pablo habla de sus persecuciones y sus sufrimientos, cita a 3 ciudades: Antioquía, Iconio y Listra, que fueron las ciudades que Pablo visitó en su primer viaje misionero. ¿Y a quién conoció en su primer viaje misionero? A Timoteo. Y Timoteo se convirtió a través de la predicación de Pablo en ese primer viaje. Eso significa que Timoteo necesariamente en Listra tuvo que escuchar la predicación de Pablo y Bernabé. Timoteo tuvo que ser testigo de la curación milagrosa del hombre cojo de nacimiento. También habría sido testigo de cómo Pablo y Bernabé le impidieron a la multitud que los adorasen como si ellos fueran dioses, ¿lo recuerdan? Pero también Timoteo tuvo que ser testigo de cómo después de que en Listra apedrearon a Pablo, lo dejaron tan mal que creyeron que estaba muerto. ¿Y qué hicieron con él? Lo arrastraron hasta fuera de la ciudad para dejar el cadáver allá pudriéndose. Y Timoteo fue testigo de todas estas cosas. Seguramente también Timoteo supo de la expulsión que sufrió Pablo en Antioquía y de los padecimientos que sufrió en Iconio. Y lo que hace Pablo, mis hermanos, es recordarle a Timoteo estos momentos dolorosos de su vida con un propósito muy específico, que entre otras cosas aplica muy bien para nosotros también. Timoteo y nosotros, los lectores de esta carta, debemos saber, mis hermanos, que la vida cristiana camina muy de cerca por las veredas del dolor y la aflicción. La vida cristiana, mis hermanos, camina de cerca por las veredas del dolor y la aflicción.
este relato de un perseguido, indudablemente nos hace recordar que quien escribe este relato de persecución, un día fue el más grande perseguidor de la iglesia de Cristo antes de su conversión. El perseguidor, aquel que respiraba amenazas de muerte sobre los cristianos, ahora se describe a sí mismo como un perseguido. Y si ustedes leen con detenimiento los hechos de la vida del apóstol Pablo, podrán concluir conmigo que los padecimientos y la persecución y el sufrimiento fueron compañeros que anduvieron constantemente al lado de este hombre de Dios. Durante todo su ministerio, Pablo sufrió persecuciones y sufrimientos. Ahora bien, luego de dar este breve pero sustancioso resumen de su vida y su ministerio, el apóstol Pablo en el versículo 11 concluye hablando en relación a sus sufrimientos y persecuciones, da una expresión, mis hermanos, que es francamente alentadora. Lean la parte final del versículo 11. Después de hablar de sus sufrimientos y persecuciones en Antioquía, en Listra y en Iconio, ¿qué dice? Y de todas me ha librado el Señor. Así es, mis hermanos. El apóstol, al escribir esta pequeña frase, quiere que tú y yo, y desde luego Timoteo, su receptor original, recordemos que de todos estos sufrimientos que ya hemos hablado, Dios siempre había librado al apóstol Pablo. De todas estas persecuciones, de todas estas aflicciones, Pablo se sabía rescatado por la mano del Señor. Y basado en esto, en reconocer que Dios siempre lo ha librado de todas estas aflicciones, Timoteo y nosotros debemos cobrar fuerza en nuestro corazón y debemos llenar nuestra vida espiritual de valentía, sabiendo que el Señor nunca desampara a su pueblo. Sírvase entonces la iglesia de Cristo entender que el Señor, mis hermanos, y esto lo diré como un absoluto, siempre rescata a su pueblo. Escúchame, el Señor siempre rescata a su pueblo. Frecuentemente, cuando nos sentimos en peligro y cuando nos sentimos abrumados, ¿qué hacemos? Clamamos al Señor. Y muchas veces podemos dar testimonio de ello. El Señor nos ha librado de la muerte. Pero muchas veces el Señor, en su sabiduría, esa que trasciende por mucho nuestro débil entendimiento, nos libra de nuestras aflicciones a través de la misma muerte. Es decir, usando la muerte para librar al creyente. De cualquier modo, hermanos, y sin importar la forma en la que Dios obre para librar a su pueblo debe tener esta certeza, que aunque las circunstancias sean adversas, nunca nadie podrá separarnos del amor de Dios. Nadie, mis hermanos. Nadie separará al pueblo de Dios de las manos de Dios. Todos los que me diste, le dijo el Señor Jesús al Padre en la oración sumo sacerdotal, todos los tengo a mi lado, ninguno se ha perdido. Y alguien podría decir, pero Judas se perdió. No, es que ese nunca le fue dado. Por eso él ya no estaba entre ellos. El punto para la iglesia de Cristo, mis hermanos, es que a la luz de los padecimientos y de los sufrimientos que Pablo experimentó, pero también a la luz del testimonio que Pablo da, que dice que Dios lo libró de todos estos sufrimientos,